Muy buenos días a todos y a todas. Me hubiera gustado estar con ustedes hoy día en Abancay, en el Congreso de Educación Intercultural Bilingüe del Perú, pero lamentablemente con el cambio de fecha se me complicaron las agendas con otros compromisos que tenía eh, ya asumidos con antelación. De hecho, les hablo ahora desde la ciudad de San José de Costa Rica, donde me toca participar en un evento internacional. Eh, yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a la situación de la educación intercultural bilingüe en el Perú y quisiera comenzar destacando que en rigor la primera política nacional de educación bilingüe en el Perú se dio en 1972, pero décadas antes ya diversos maestros de distintas partes del país, pero con particular preocupación en el sur del país y en el departamento de Puno, habían pues comenzado a hacer ensayos de educación bilingüe, ¿no? A raíz de la detección de la tremenda brecha de comunicación que existía entonces en el Perú, en un momento en el cual la política educativa de nuestro país priorizaba el castellano, como de hecho lo sigue haciendo, pues en rigor no se ha modificado aún de manera sustantiva ese ethos, esa forma de pensar, esa forma de ser, esa forma de actuar de todos nosotros los peruanos, que está marcada profundamente por el eurocentrismo, por la colonialidad del poder y la colonialidad del ser, que determinan que nuestro ethos sea eh, predominantemente monocultural y monolingüe. Es decir, pese ya a muchísimas décadas de intentos de bilingüizar la educación peruana y de interculturalizar la educación peruana, seguimos con la cabeza y el corazón puestos en esa visión monista de la realidad monocultural y monolingüe. El discurso puede haber cambiado, pero de hecho las prácticas siguen siendo predominantemente monoculturales y monolingües. Como les decía, la primera política nacional de educación bilingüe surge en 1972 en ese contexto de mucha efervescencia en el país a raíz de la reconfiguración de nuestras identidades, la reconfiguración de nuestra forma de entender el Perú, producto de las reformas estructurales promovidas entonces durante el régimen del presidente, del general Juan Velasco Alvarado. Décadas antes, profesores puneños como doña María Asunción Galindo habían desarrollado experiencias de educación bilingüe eh, en espacios y escuelas concretas, ¿no? Eh, pero va a ser el Estado peruano en 1972 influido también por una academia progresista que analizaba la situación de la educación de la población indígena, que se va entonces a comenzar a hablar ya oficialmente de una educación bilingüe en el Perú. Esta situación va a evolucionar muy rápidamente, como ustedes saben, y estamos ahora pues en un periodo en el cual la política nacional reconoce, la política educativa nacional
reconoce el derecho que las poblaciones indígenas tienen a recibir educación en su propia lengua y desde su propia matriz cultural, ¿no? Eh, esto, estos cambios que han ocurrido en la legislación peruana tienen que ver sobre todo con el impulso que le han dado, con las demandas que han venido desde poblaciones concretas de distintas localidades del país. En ese sentido, cabe destacar, por ejemplo, el papel que les ha tocado jugar a muchas organizaciones amazónicas y en particular a esta gran confederación amazónica, la AIDESEP o la Asociación Interétnica de la Selva Peruana. Así, a ese impulso que toma la Amazonía en aras de una educación culturalmente pertinente, lingüísticamente apropiada, ¿no? Se van a sumar poblaciones de algunas localidades andinas, pero no de todas, desafortunadamente. Sin embargo, hoy día estamos ante una situación donde contamos con más profesores andinos, más profesores quechua y aymara hablantes que profesores hablantes de lenguas amazónicas y según los últimos datos a los que hemos accedido, el Perú tiene un déficit importante de docentes hablantes de una lengua originaria para poder atender a las poblaciones que requieren de una educación intercultural y bilingüe. Entonces, si tenemos que resumir dónde estamos con la educación intercultural y bilingüe en el Perú, tendríamos que decir que nos encontramos ante una situación de reconocimiento legal, producto de la demanda indígena, pero también de las exigencias internacionales, pues hay un conjunto de estándares internacionales de derechos humanos que hablan en favor de la educación intercultural bilingüe y que la fundamentan y respaldan no solo ya técnicamente, sino también políticamente. Entonces, estamos ante un conjunto bastante amplio de legislación, de políticas, incluso hay estrategias, hay planes de acción, hay textos escolares, hay maestros formados, si bien no en el número requerido, ¿no? Pero estamos ante una cobertura todavía insuficiente. No todas las escuelas reconocidas como de educación intercultural bilingüe en el país hacen educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces hay una suerte de brecha, ¿no? Entre el discurso, la retórica legal y la realidad. Y si vemos la educación intercultural bilingüe desde ese lado más de la realidad, vamos a confrontarnos con un tipo de educación que todavía se configura como un modelo compensatorio, remedial, y que no es considerado todavía por el Estado como una estrategia para asegurar una mayor calidad y equidad de la educación en el país. Eso de un lado. De otro lado, en ese ethos monocultural al que me refiero, monocultural y monolingüe, que privilegia lo occidental y cristiano y privilegia lo castellano, ¿no? Por esa mirada más eurocéntrica que tenemos los peruanos, y por eurocéntrica no me refiero únicamente a Europa, sino al conocimiento heredado de Europa, pero que nos ha llegado a nosotros tanto desde el continente al otro lado del Atlántico, como también desde el norte, desde los Estados Unidos, ¿no?
estamos ante una situación pues donde la educación intercultural bilingüe es vista como remedial, no es vista como un ingrediente de calidad, y eso nos obliga a pensar y repensar cómo podríamos reinventar, reimaginar la actual educación que se denomina intercultural bilingüe para que contribuya a modificar ese ethos monocultural y monolingüe al que me refiero en otro que sea eh, eh, intercultural y plurilingüe, ¿sí? Es decir, ¿qué debería ser la educación para modificar esa forma de pensar y sentir y actuar de los peruanos? Y allí yo tengo dos propuestas que quiero compartir con ustedes. Eh, en primer lugar, creo que ya después de 60, 70 años o más de intentar interculturalizar la sociedad peruana por la vía de la educación y de asegurar los derechos que las poblaciones indígenas tienen a recibir educación en su propia lengua, considero que hay que adoptar un camino diferente, hay que cambiar lo que hemos venido haciendo y, de un lado, eh, devolver a las poblaciones indígenas el derecho a tomar control sobre su propia cultura, sobre su propia lengua y, por ende, sobre su propia educación. Y en ese sentido, estoy pensando más bien en que la educación de la población indígena debería regirse por el paradigma de la educación propia, una educación autodeterminada, una educación pensada para sí, no pensada desde el Estado, sino pensada desde las propias comunidades, desde los propios pueblos indígenas, una educación alineada con los planes de vida y los proyectos de futuro de los pueblos indígenas, ¿no? Eso no quiere decir que cuando yo hablo de educación propia o cuando me refiero al paradigma de la educación propia, esté renegando de las nociones de interculturalidad y bilingüismo. No, por el contrario. ¿Mm? Una educación propia es una educación que mira lo regional, lo nacional y lo global desde la especificidad local. Es decir, es una educación para ser un ciudadano intercultural, para reafirmarme como miembro de un pueblo indígena, pero también para reafirmarme como miembro de una región geográfica determinada y también como miembro de un país determinado, Perú, y también como miembro del mundo, ¿no es cierto? Como un ciudadano del mundo. Entonces, una educación propia alude al tema del control de la educación, de la gestión de la educación y también de el control y la gestión del currículo. Es decir, ya no sería una educación donde el Estado toma decisiones sobre cómo se debe educar a la población indígena, sino más bien que le devuelve a las poblaciones indígenas la potestad sobre el control de su vida, de su cultura, de su derecho a decidir qué quieren ser y qué tipo de educación necesitan ahora en el siglo XXI. Esto que puede resultar hereje y que puede para muchos verse como imposible de ser realizado, está siendo ya experimentado y de hecho está
es ya política de algunos estados latinoamericanos, y me refiero a dos en particular: a nuestro vecino Colombia, donde la educación propia es la modalidad por la que han optado los pueblos indígenas y han definido su sistema educativo propio, que va desde la educación inicial, o lo que ellos llaman eh, semillas de vida, hasta la Universidad Autónoma Indígena Intercultural. Es una educación propia, decidida y gestada por los pueblos indígenas, que es de naturaleza intercultural, que tiene carácter plurilingüe, pues se enseña la lengua propia, se enseña el castellano, se enseña inglés también, ¿no es cierto? Y es una educación financiada por el Estado. En Nicaragua, dentro del régimen de autonomía que tiene la costa Caribe, el lugar donde se hablan más lenguas indígenas, también tiene un sistema educativo autónomo regional, ¿no? SEAR, Sistema Educativo Autónomo Regional, que está bajo el control también de las regiones autónomas del Atlántico Norte y el Atlántico Sur, y donde también desde la educación inicial hasta la universidad está bajo control de las poblaciones indígenas y étnicas, y también con financiamiento del Estado. Es la educación pública en su versión regional autónoma en Nicaragua, y es la educación pública en su versión propia en Colombia. Entonces, además hay que tomar en cuenta que este tipo de educación constituye un derecho de los pueblos indígenas, reconocido tanto por el Convenio 169 de 1989 como de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de el 2017. Y allí se consagra el derecho de los indígenas a tener una institucionalidad educativa propia, e incluso a tener sus propias instituciones de formación docente, ¿no? Entonces, sustento legal existe porque el Perú ha reconocido como ley el Convenio 169, solo que no estamos aplicando esa ley, como no aplicamos muchas otras y muchos otros principios de la educación, de la misma educación intercultural bilingüe, que está consagrada en leyes, en decretos, en planes de acción, etc. Eso de un lado. Y la otra propuesta que quiero presentarles es la necesidad ya de pensar en una educación intercultural bilingüe para todos. Puede parecerles contradictorio con lo que acabo de decir, pero no. En estos 70 años o más de educación bilingüe en el país, de esta educación que se vuelve luego educación intercultural bilingüe, ¿no? Siempre hemos visto la educación intercultural bilingüe como una modalidad educativa para las poblaciones indígenas. Si bien nuestra legislación adopta la interculturalidad como un eje transversal del sistema educativo, otra vez aquí encontramos una brecha más enorme aún entre la retórica legal y el discurso académico de un lado, y las prácticas social y la vida cotidiana en las escuelas. Para cambiar esta realidad y para cerrar esta brecha, creo que deberíamos avanzar hacia una educación intercultural y bilingüe para todos.
Yo sé que muchos me dirán, pero las condiciones no están dadas, pero no hay maestros y no podemos atender todavía la educación intercultural bilingüe en las zonas rurales donde predominantemente se aplica, pese a que el 70% de la población indígena peruana vive en las ciudades y ya no en el campo, ¿no? ¿Cómo te vas a atrever a plantear una educación intercultural y bilingüe para todos? Pues lo hago primero porque creo que si no se da el paso político, no se crea la necesidad de actuar. Y porque el racismo y la discriminación en el país son tan grandes y este etos monocultural tiene tanto asidero que tenemos que quebrarlo por algún lado. ¿Y quebrarlo cómo? Pues obligándonos a nosotros, los hispanohablantes, a aprender a ser interculturales en primer lugar. No puede ser que el paradigma de la interculturalidad sea pensado y se aplique solo con quienes debieron hacerse interculturales para poder sobrevivir en un contexto que les era adverso, la población indígena. Creo que nos toca ahora a nosotros, a los hispanohablantes, aprender a ser interculturales y a ejercer la interculturalidad, y para ello, a mi juicio, y como individuo bilingüe, y por eso lo afirmo de esta manera, no hay mejor rumbo que el que pasar por clases de lengua indígena. Así fuera en el nivel más rudimentario posible, porque todo aprendizaje de lenguas nos lleva a conocer otras formas de pensar, otras formas de sentir, otras formas de actuar, y es que, en rigor, toda lengua es una ventana a un mundo distinto. Entonces nos toca pues abrir nuestras cabezas, abrir nuestros corazones hacia otras formas de ver la realidad, de manera de que gradualmente nos vayamos interculturalizando, ¿sí? Y entonces, en la medida que la educación peruana, así como tiene el inglés obligatorio para todos, llegue a tener una lengua indígena obligatoria para todos y modifique sus currículos congruentemente para que se incorpore también desde una perspectiva de diálogo interepistémico o intercientífico. La interacción y el diálogo y la complementariedad entre los conocimientos que tenemos por universales y los conocimientos indígenas, podremos avanzar a transformar esta realidad peruana, podremos hacer que la educación construya ciudadanos interculturales y que forme a nuevas generaciones de personas desde una perspectiva antirracista, antidiscriminadora, más abierta a la diversidad, más abierta a las diferencias. Entonces, es por ello que los convoco a pensar en la posibilidad de que la educación intercultural bilingüe sea para todos, ¿no? Obviamente con diferencias cuando ésta se aplica en contextos eminentemente mestizos, ¿no? Que en contextos eminentemente indígenas. Pero tomen en cuenta ya lo que les digo, el 70% de la población indígena en el Perú vive en una ciudad y ya no en el campo. Entonces, no podemos seguir con ese chip de pensar E y B igual zona rural, E y B igual
lugar alejado, remoto, lejos de la capital, ¿no? Porque tenemos indígenas en la capital y tenemos un fuerte contingente de quechohablantes en la capital también. Entonces, resumo y los convoco a tratar de salir de la caja, a no seguir pensando de la misma manera y a buscar alternativas que nos lleven a pensar en transformar la sociedad desde la educación, ¿no? Y a formar los ciudadanos interculturales que la sociedad peruana requiere. Muchísimas gracias y les deseo los mejores de los éxitos en este congreso. Buenas tardes.